Hace varios años, en un póster de Arbo, el grupo del Masayanier publicaba un grupo de pacientes, unos 40 y tantos pacientes con enfermedad injerto contra huésped, a los que trataban con anakinra 2,5% 3 veces al día, 12 semanas. Y tenían unos resultados realmente espectaculares. Motivo por el que yo empecé a realizar eso, y realmente mis resultados no sabría evaluarlos, porque claro, al final acabas poniendo un popurrí de gotas, acabas poniendo corticoides sin conservantes, en pulsos, acabas poniendo el anakinra, acabas poniendo un hemoderivado, y no sé hasta qué punto el anakinra tiene sentido, o qué es lo que opina en el sentido. Sí, no, esa es muy buena pregunta y trae a la discusión de cómo tratar a estos pacientes. Y yo creo que es la enfermedad de superficie ocular, de sí podríamos ver los diferentes mecanismos de acción. Anakinra afecta interleuquina 1, que es de las citoquinas más potentes y redundantes en la superficie ocular, por eso que también afecta a otros casos de ojos secos. Y como dije esta mañana, dentro de ese milieu de reacciones inmunológicas, estos pacientes tienen las dos, las innatas, que son los macrófagos, los neutrófilos, etcétera, y las adaptivas, que son los linfocitos T. Anakinra cae bien arriba, ayuda mucho con esa inflamación que ciclosporina u otros agentes inhibidores de células T no van a afectar. Y de hecho, no lo mencioné en nuestro modelo, pero la teoría, les enseñé cómo las células T llegan a la superficie ocular. Esas células lo que hacen es orquestar la inflamación. En verdad, los jugadores malos son los macrófagos y los neutrófilos. Y ahí es donde este tipo de terapia ayuda. Pero eso es bien importante, aprender que tener mejores biomarcadores para poder seguir este tipo de inflamación y poder ser más específico. Y yo creo que anakinra es el principio para otro tipo de terapias que no hemos usado. De hecho, me recordaste, el mismo grupo de Boston también hizo un estudio usando tacrolimus tópico al 0.01%. Fantástico también. Es otro nivel de células T que usamos mucho, lo que pasa es que es difícil conseguirlo. Muy bien. ¿Hay más preguntas? Sí, yo tengo una pregunta para Jesús Merayo. ¿Cuándo determinas que una persona tiene un dolor neuropático o parcialmente neuropático? ¿Cómo lo mides? Sí, La parte neuropática de los síntomas de esa persona. Bueno, siguiendo la definición, hay el antecedente de lesión neural, ¿de acuerdo? Y revisamos que el paciente tenga tratados es decir, que el ojo esté blanco, que tenga tratado cualquier, por el más mínimo signo de blefaritis, de alteración de la superficie ocular, y con tratamientos antiinflamatorios. Revisamos lo que está alrededor de esa alteración del umbral, y ahí es donde, bueno, pues como primer escalón empiezan a funcionar bien los antidepresivos tricíclicos, y una vez que que cumples la definición y ves que el problema se te escapa de la primera neurona, es decir, que no le mejora el dolor con anestésicos, pasamos al tratamiento de la segunda neurona y del dolor central. Entonces, iba la pregunta dirigida un poco hacia el colirio anestésico en estas personas, ¿no? En teoría le pones un colirio anestésico y continúan con dolor. Eso es excepcionalísimo. Yo realmente me fijo mucho en eso. La mayor parte de los dolores neuropáticos son parcialmente neuropáticos, ¿no? Es un poco hacia donde puedes discriminar qué porcentaje es una cosa o es otra, ¿no? Porque realmente que pongas un anestésico y que la gente diga continúa igual. Sí. El primer ensayo es cuando ya, digamos, tenemos ese ojo libre de inflamación, todo el ojo seco tratado, es con la tetracaína diluida para inhibir los canales, no como anestésico, sino a dosis subanestésica. Bueno, lo hacemos como fórmula magistral, siguiendo un poco las recomendaciones que nos enseñó el grupo de Alicante, y si funciona ahí, dices, bueno, pues queda parcialmente afectada la primera neurona, ¿no? Como la verdad son muy agradecidos y a nada que le mejores un poco, igual el 10% de la función ya están contentos, igual puedes parar ahí, ¿no? Si no, tratamiento central sin problema, porque puedes dárselo durante tiempos cortos y limitados.
Por ejemplo, cuando hay alteraciones del umbral, estoy refiriendo, por ejemplo, a pacientes con fibromialgia, por ejemplo, con lírica están la mayoría de ellas cómoda, o si no, con antidepresivos también. O sea que hay que ver eso al paciente de esa forma integral. Sí, hay una pregunta ahí. Mientras viene Carlos, a Cristina en el queratocono, entendiendo que lo que une prácticamente a todos los pacientes con queratocono es el rascado, ese rascado patológico para evocar en el coco la sensación de alivio, uno de los abordajes que hacemos es con tratamiento del picor que no tiene por qué ser antialérgicos, es decir, y a nivel central, y entraría dentro de la charla esa de manejo del dolor central, usamos en ocasiones la hidroxicina, la Tarax, con buenos resultados. También se puede usar en niños. Es respecto al dolor, yo creo que es uno de los temas clave en Ojo Seco y relacionado con el tema de la ansiedad. Y con Juan lo hemos hablado muchas veces, y cuando fui hace poco a Bilbao estuvimos hablando de ese factor, ¿no?, de ansiedad y estrés. El tema de la ansiedad y el estrés, yo creo que la ayuda del psicólogo es importante, pero no tan importante, yo creo, como creíamos. Es decir, el psicólogo te dice, el primer psicólogo eres tú, porque es cierto que estos pacientes con ojo seco, la mayoría de las veces ese dolor neuropático aparece en la primera neurona. Entonces, claro, más que utilizar fármacos que además nos pueden ocasionar más problemas tóxicos sobre el epitelio, yo creo que es fundamental entender ese tipo de paciente. Yo ya sé que todos lo hacemos, ¿no?, pero el primer nivel para mejorar la ansiedad es explicarle su enfermedad, darle además una expectativa real, pero ofrecerles una puerta abierta. Y todos los psicólogos te dicen, en la medida que tú seas capaz de bajar el nivel de intensidad, de la ansiedad, inmediatamente el paciente va a sentir menos dolor. Es decir, que la primera línea no es tanto el fármaco, sino explicarle la enfermedad que tiene. Si sabemos que el dolor está muy relacionado con la ansiedad, lo hemos ido hablando esta mañana y esta tarde, si somos capaces de explicar qué es lo que tiene, si somos capaces de tener además unos elementos diagnósticos que podamos seguir la evolución y que entienda el paciente lo que estamos haciendo y que podemos rectificar, porque hay muchos tratamientos, al bajar el nivel de ansiedad en una primera fase, disminuye el nivel de dolor y ya tenemos un paciente que empieza a confiar en nosotros. Es decir, que yo, más que animaros a que lo mandéis al psicólogo o al psiquiatra, mi experiencia, yo conmigo trabajando tengo 2 psicólogos, tengo que decirlo, y además un nutricionista que un poco hacen ese círculo vicioso o virtuoso de mejorarlo. Pero la experiencia es que si inmediatamente mandáis a un paciente con ojo seco al psicólogo, es muy probable que empeore y que no vuelva nunca más. O sea que el primer psicólogo somos nosotros. Vale, no, muchas gracias. Yo creo que está muy bien porque nunca la primera, es decir, yo cuando transmito que no hay que tener miedo a mandarlo al psicólogo, no quiere decir que entre un paciente y diga, noto quemazón al psicólogo. No ha sido eso, sino que cuando no funcionan tratamientos, realmente hay... Y realmente yo creo que a poco que nos fijemos en el paciente y le preguntemos con 3 o 4 preguntas, sabemos que hay un trasfondo ansioso enorme, ¿no? Y los que mejoran muchísimo, en mi experiencia, son los que tienen insomnios. Gente con mucho insomnio, si no duermen, ese ojo nunca va a mejorar. Y si van a alguien que les ayuda a dormir, esos van a mejorar. Creo que es un perfil perfecto para enviar y aconsejarle que vaya a un sitio y que le... Es siempre lo mismo, ¿no? La ansiedad, trastornos de dormir, trastornos nutricionales de mala absorción. Sí. Y o cortas por ahí, o que es lo que está debajo del iceberg, la punta, que es el ojo seco, no lo arreglaremos si no mejoramos los de abajo. Sí. En cuanto a lo del psicólogo, tenerlo en casa o fuera, nosotros también hicimos un movimiento para traer un psicólogo y los mismos psicólogos nos decían que era mejor externalizar eso, que fuera una cosa ajena, por temas que ellos saben. No, los hay que eso de tratamiento psicológico y los hay de tratamiento psiquiátrico. Vamos, yo no sé si es por la tarde, me acuerdo de un paciente, le opera Íñigo, la Jiménez Díaz, de cirugía refractiva, y viene a la consulta porque le había quedado 0,5 arriba o abajo, ahora no me acuerdo. Yo le digo, no, a mí esos son los que me quedan bien, tal. Y me dice, no, pero es que yo me quiero reoperar
porque nunca he tenido tanto placer en mi vida como esa sensación de pasar el microqueratomo ras y tal. Entonces, claro, ¿qué dice? Raros los hay en Eso toda la para qué os. Entonces, claro, llamo a Íñigo y le digo, oye, a este, ¿cómo lo haces? Yo no lo quiero ver aquí. No quiero deciros con eso que, en ocasiones necesitan ayuda y ayuda seria. Hemos compartido pues, con José Manuel pacientes con intento de suicidio, o sea, en fin, cosas gordas, y hay que ver esos signos de alarma. Es decir, si tienen plan, hay que mandarlos al Y hay psiquiatra. que diferenciar el de la fibromialgia, ese dolor ya central de segunda neurona. O sea que cosa tela. ¿De PRK tienes alguno así también? No, este era la chica. Yo sé que este es un tema caliente y muy moderno ahora, especialmente en el campo de ojos secos, pero nuestra experiencia viendo estos pacientes, yo creo que la cantidad de pacientes puros neuropáticos centrales es un número no tan alto, y de hecho el historial médico en nuestra experiencia lo dice mucho. Estos son pacientes clásicos. De hecho, uno entra al cuarto de examinación y los identifica. Estos pacientes tienen historial de dolor crónico, tienen fibromialgia, han tenido un trauma, un estrés, y esto lo aprendimos en nuestro hospital de veteranos, que estos pacientes son clásicos. Y una vez uno identifica eso, ayuda más a poder tratar a estos pacientes de una forma médica correcta. Pero yo creo que de todos los dolores neuropáticos o dolores de ojos que nosotros hablamos, ese número de pacientes yo creo que no es tan alto como pensamos. Bueno, Jaime, la última observación, ¿sí? La pregunta es cómo afecta la dieta sin gluten para no tener dolor. Sí, la revisión la hizo Hamas de Tufts de Boston, y hace referencia, bueno, pues a los grados de evidencia, y la pone de los más altos de evidencia, y explica por la inflamación sistémica. Daros cuenta que eso, cuando, por ejemplo, algunos de los pacientes que se presentaban eso con, digamos, esa rosácea, que vemos las telangiectasia, decimos rosácea, y encima tiene alteraciones intestinales. A veces hay vasculitis, a veces hay enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosas, Crohn, es decir, que la inflamación está por todos los lados. Y bueno, por ensayo y error, muchos pacientes, ellos mismos que leen, que tal, se ponen la dieta sin gluten y mejoran. Pero el nivel de evidencia es de los más altos, en el artículo que os ponía ahí. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la siguiente sesión de queratopatías.